Miren, señores, el capítulo 4 del libro es cuerpo rígido, pero específicamente el equilibrio. Nótese que si yo voy al libro y veo el capítulo 3 también te dice cuerpo rígido, pero en el capítulo 3 lo que vamos a trabajar en esencia es el concepto de fuerza resultante, momento resultante. Entonces esa parte yo voy a hacer una simple introducción y vamos a pasar del 3 al 4 porque el 4 es prácticamente lo mismo que ustedes hacen en el 3, con la diferencia que cuando yo hacía la sumatoria de fuerzas, ustedes saben que en la partícula, cuando estábamos trabajando fuerza resultante, hacíamos sumatoria de fuerzas, las fuerzas eran igual a una resultante, mientras que en el equilibrio, en vez de ser igual a una resultante, iba a ser igual a cero. Pero después todo el procedimiento que nosotros trabajamos e interactuamos fue exactamente igual. Entonces, por ser muy parecido, entonces es lo que yo prefiero, por eso voy a preferir dar el salto del capítulo 3 e irme directamente al capítulo 4. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué es un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido no es más que un cuerpo sólido, lógicamente, en el cual al yo aplicarle una fuerza F, dicha fuerza no produce una deformación importante. O sea que prácticamente el cuerpo es no deformable. Aunque el concepto de rigidez desde el punto de vista de ingeniería civil o del área de la análisis estructural, la rigidez no es más que la propiedad que tienen las formas y los materiales a oponerse a ser deformados. Pero desde el punto de vista de esta materia, nosotros vamos a considerar el cuerpo rígido como si fuera un cuerpo no deformable. Entonces, lo que quiere decir que yo aplicarle la fuerza F o P, o como queramos llamarle, a dicho cuerpo rígido, esa fuerza no va a producir deformación en ese elemento, sino simplemente se va a transmitir la fuerza a lo largo, o sea, a través del cuerpo. Ahora, ¿qué particularidad tiene que un elemento sea un cuerpo rígido? Tiene la particularidad que a diferencia de la partícula, cuando tú tienes la partícula, simplemente una fuerza, cuando yo la aplicaba, si tú tenías la sumatoria de fuerza, eran igual a cero o igual a una resultante. Nótese que esa fuerza no producía un efecto, otro efecto. En este caso sí. Al yo ese cuerpo aplicarle una fuerza, imagínense que en ese punto yo lo tengo anclado. ¿Qué es lo que va a producir esa fuerza? Va a producir una rotación. Esa rotación en física es lo que ustedes llamaban torque. Que ese torque por definición, es el producto vectorial de el vector posición, donde R es el vector posición. Pero el vector posición ¿de quién? De la fuerza. El vector posición de la fuerza y F ya sabemos que es la fuerza. Entonces, eso solamente se puede realizar así, a través del producto vectorial, si estamos trabajando en el espacio R3. Ahora bien, cuando no estemos trabajando en el espacio R3, yo también puedo definir que ese producto vectorial no es más que un producto escalar de la fuerza por la distancia, siempre y cuando la distancia sea perpendicular a la fuerza. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que si la fuerza es en X, para que el momento exista, la distancia tiene que ser paralela al eje Y. Si la fuerza es en Y, implica que la distancia va a ser en X, porque la distancia tiene que ser perpendiculares al vector F. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que tiene que haber cierta perpendicularidad. Entonces, partiendo de ese concepto, ya sabemos que ese torque que ustedes conocían, ya nosotros no le vamos a llamar torque, sino le vamos a llamar momento, M. O sea, que ahora nosotros vamos a cambiar esa letra griega por el momento. Ahora, el momento puede ser positivo o negativo para poder utilizarlo mediante un álgebra. Un momento es positivo si gira en contra de la manecilla del reloj y es negativo si gira a favor de la manecilla del reloj. Hay varias reglas para yo saber cómo yo puedo ver si es positivo o negativo. También está la regla de la mano derecha, que lo que yo hago es que pongo el pulgar sobre el punto donde estoy tomando momento, y si la fuerza me cierra la mano, con el pulgar dirigido hacia el cuaderno,
sería negativo. Si fuera saliendo del cuaderno, sería positivo. Entonces, a mí no me gusta utilizar eso. Yo prefiero ver la rotación que produce la fuerza y ver si es positivo o negativo. Algo muy importante con respecto al concepto de momento que tenemos que entender es que el momento es relativo a un punto específico. O sea, si ese es A y este es B, el momento de A y el momento de B van a ser totalmente diferentes. O sea, el producido por la fuerza F. ¿Por qué? Porque recuérdense que por la definición de momento, que es posición por fuerza, eso quiere significarse de que esa posición varía en función de la referencia que yo utilice. Por tanto, el momento varía en función de la referencia que yo utilice. Por tanto, ya sabemos que el momento, que es ese producto, tenemos que siempre referirlo respecto a un punto. Por ejemplo, un ejemplo básico de momento. Vamos a suponer que yo tengo ese mismo que está ahí. Tengo 4 metros, aquí tengo 3 metros, y que esto valga 100 newton. Y me piden, determine el momento de esa fuerza respecto a. Entonces yo digo, oh, el momento respecto a de esa fuerza, ¿a qué va a ser igual? Esa rotación que me produce es una rotación horaria, por tanto es negativo. Sería menos la magnitud de la fuerza por su distancia perpendicular. Como la fuerza está en X, quiere decir que la distancia perpendicular tiene que ser en Y, sería 100 por 3, igual a menos 3000 newton. Y ahí terminé, metro, newton por metro. Porque la unidad de momento es unidad de fuerza por unidad de longitud. ¿Estamos de acuerdo? Mire qué simple es calcular el momento. Ahora, si tengo n fuerzas aplicadas a lo largo de un cuerpo rígido y quiero el momento de todas las fuerzas aplicadas en un punto, simplemente lo que calculo el momento de cada una de las fuerzas y sumo algebraicamente, eso me lo da el teorema de Varignon, sumo algebraicamente el momento producido por todas las fuerzas. O sea, el momento de la fuerza 1, más el momento de la fuerza 2, más el momento de la fuerza 3, más el momento de la fuerza 4, y lo que me dé esa suma algebraica sería el momento producido por todas las fuerzas. ¿Estamos claros? Lo que quiero decir, si lo escribo en forma F2, F3, o sea, que el momento producido en A no es más que F1 por la distancia 1, vamos a llamarle, más F2 por la distancia 2, hasta llegar a Fn por la distancia n. O sea que yo puedo decir que es la sumatoria de los Fi por la distancia i, desde i igual a 1 hasta n, siendo Fi y di ortogonales entre sí. También, si fuera trabajando en el espacio, yo puedo definir eso desde 1 hasta n del producto del vector posición i por la fuerza i. Es otra forma de expresarlo. Ok, entonces, ¿para qué? Y la misión de determinar ese nuevo esfuerzo, que sería el momento, o es para determinar el equilibrio. Entonces, yo puedo decir que el equilibrio, que un cuerpo está en equilibrio, si, primero, todas las fuerzas aplicadas son cero, y que todos los momentos aplicados alrededor de un punto son cero, disculpen. ¿Cuáles son las fuerzas? Si estuviéramos trabajando en el plano, sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Fíjense que eso es lo que nosotros hacíamos en la partícula. Mientras que como estamos en el cuerpo rígido, se va a añadir una tercera condición, o que la sumatoria del momento es igual a 0. Eso es en el plano. Cuando estemos trabajando en el espacio, ustedes se van a dar cuenta que en vez de haber 3 condiciones de equilibrio, habrán 6 condiciones de equilibrio. Pero por ahora vamos a trabajar el plano. Y como estamos trabajando en el plano, en primera instancia, solamente tengo 3 condiciones de equilibrio. Las dos fuerzas igual a 0 y el momento igual a 0. Algo importante que tiene que ver con el cuerpo rígido es que los cuerpos rígidos siempre o casi siempre tienen una condición de apoyo. ¿Qué significa condición de apoyo? Significa que los cuerpos están apoyados de alguna forma con respecto a otro material o a otra superficie. Por ejemplo, una columna está apoyada sobre el suelo, un poste de entrada, o sea, un brazo de entrada de vehículo está apoyada sobre la base. O sea, hay diferentes tipos de apoyo. ¿Cuáles son los 3 apoyos más comunes que hay de cuerpo rígido? Son, el primero,
se conoce como apoyo articulado móvil. Que normalmente se representa con ese esquema, que puede ser en vertical, puede ser horizontal, puede ser en diagonal, en el elemento que sea. ¿Estamos claros? Ahora bien, ¿qué significa ese apoyo articulado móvil? Los apoyos normalmente restringen movimiento. Y por restricción de movimiento quiere decir que cada movimiento que restringe es porque él genera una fuerza de reacción a las fuerzas aplicadas. Por ejemplo, el apoyo articulado móvil, para darte la explicación más sencilla, imagínense que ustedes están sobre un patín, sobre unos patines, y que están en vertical. Si yo me paro, o cualquier persona se para por detrás de ustedes y lo empuja, ustedes se van a dar cuenta que ustedes van a empezar a deslizarse con respecto a la superficie donde ustedes estén apoyados. Ahora bien, vamos a presumir que ustedes como cuerpo rígido no se van a deformar. Imagínense que ahora la fuerza que yo le voy a aplicar no va a ser paralelo a la dirección de rodamiento de la ruedita, sino perpendicular. O sea, que yo me paro sobre sus hombros o una persona y lo empuja hacia abajo. Si ustedes son cuerpos rígidos y no se deforman, ¿qué va a suceder? Que ustedes no van para ningún lado. Lo que quiere decir que esas rueditas no van a permitir ese movimiento vertical que se produce, que se produciría si no tuviera esa restricción. Por ende, yo digo que un apoyo articulado, se establece que un apoyo articulado móvil no es más que un apoyo que restringe solamente una fuerza que es perpendicular a la dirección de las rueditas. Lo que quiere decir que la fuerza que, o sea, el movimiento que restringe es un movimiento perpendicular a él. Y como tiene una restricción, eso quiere decir que eso es lo mismo que desarrollar una fuerza, en este caso sería en Y. Y si fuera este caso, fuera en X. ¿Estamos de acuerdo? El otro apoyo que existe es el apoyo articulado fijo. Que normalmente se esquematiza muy parecido al móvil, pero sin la ruedita. Otra forma también de esquematizarlo. Imagínense que ahí yo tengo un tubular metálico y tiene un pasador. El articulado móvil, el ejemplo más claro, el mismo brazo de entrada de los edificios. Nótese que esos brazos permiten movimiento así y movimiento así. Pero si yo trato de alar ese brazo con una fuerza, vamos a trabajar las fuerzas perpendiculares, por una fuerza en dirección Y o una fuerza en dirección X, ese pasador que está ahí no permite ese desplazamiento o no permite ese movimiento. Lo que quiere decir que ese pasador restringe ese movimiento. ¿En qué va a restringir? En fuerzas en X y fuerzas en Y. Lo que quiere decir que ese apoyo articulado fijo es lo mismo que un sistema de fuerza, una en Y y otra en X. ¿Estamos claros? Y el tercero es lo que nosotros llamamos empotramiento. El empotramiento viene siendo el apoyo más, valga la redundancia, más perfecto que existe. ¿Por qué? Porque restringe los tres posibles movimientos que tiene un cuerpo rígido en el plano. Los tres movimientos que tiene un cuerpo rígido en el plano son desplazamiento en X, desplazamiento en Y y rotación. O sea, con un empotramiento que normalmente... Oh, se fue esto. Ok. Normalmente se esquematiza así en este sentido. ¿Qué restringe? Fuerza en Y, o sea, que es equivalente a una restricción en fuerza en Y, fuerza en X y momento. Un ejemplo de eso, esas canchas de basquetbol que son con un pilar o una columna de concreto. Si yo me paro en esa base de concreto y trato de empujarla en dirección X, en dirección Y, o trato de rotarla, ustedes se darán cuenta que él no te permite esa rotación. Otro ejemplo son las columnas de concreto. Tampoco te permiten esa rotación. Un poste de luz tampoco te la permiten. ¿Qué otro elemento? Una barra vertical bien soldada en la base y bien anclada en la base también te permite ese empotramiento. O sea que el empotramiento es aquel apoyo el cual te restringe los tres posibles movimientos y al restringirte esos tres movimientos es equivalente a que ese apoyo está reaccionando por tres
por dos fuerzas y un momento. Esa es la palabra que estaba buscando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro por ahora, profe. Ok, con el concepto de apoyo que ustedes, muy raro que lo habían escuchado anteriormente, quizá algunos sí, y con el concepto de momento que ustedes le llamaban torque, ya con esas herramientas que le estoy planteando, ya ustedes son capaces de resolver equilibrio de un cuerpo rígido en el plano, tomando en consideración algo muy importante que se me faltó plantearle, es que el diagrama de cuerpo libre para un cuerpo en el plano simplemente se esquematiza como si fuera una línea. O sea, yo tengo un cuerpo que puede ser una camioneta, pueden ser ustedes, puede ser una viga, puede ser una columna. Si estoy trabajando en el plano, cuando yo haga mi diagrama de cuerpo libre, simplemente esquematizo ese cuerpo como si fuera una línea. La esquematizo como una línea para poder ubicar las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo en cuestión y poder ubicar, o sea, también determinar las posiciones de esas fuerzas respecto a ejes de referencia o a puntos de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Si se entiende eso, vamos a plantear un pequeño ejercicio. Ustedes se darán cuenta que estos ejercicios son un poco más simples. Y no es que son más simples que lo de la partícula, sino que ya con la experiencia que ustedes traen de la partícula, se encuentran que estos ejercicios son mucho más sencillos. Por ejemplo, el 4.4. El libro se me está complicando. Dame un segundo. El libro desde ahorita me está dando un problema. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a llevar el libro para el desktop. Como tengo un disco M2, yo supongo que ahí no va a haber problema. Supongo yo. Me sigue dando problemas. Es el libro que está dando problemas. Yo voy a buscar otro libro. O el PDF. Deme un segundo. Voy a descargar otro PDF, pero no ahora. Miren. Se complicó esto. Deme un segundito. Deme un segundo. Se ha puesto complicado el libro desde ahorita. Primera vez que me pasa eso. Vamos a ver si ahora lo quiere coger. Ok, ahora sí. Me siguen escuchando, ¿verdad? Perfectamente. Sí, señor. Ok, discúlpenme este temita, que el libro está hoy, o el PDF realmente es la palabra. Vamos a hacer 4.4. Vamos a hacer ese. Vamos a hacer ese porque ese le va a dar una visión básica de cómo se trabaja esto. Y luego vamos a hacer uno un poquito más complejo para que se den cuenta cómo es que se trabaja esto. Ok, vamos a hacer el ejercicio 4.4, el cual establece lo siguiente. Dice, para la viga y las cargas mostradas en la figura, determine la reacción en A y la reacción del cable BC. Nótese que el cuerpo rígido es la viga formada desde B hasta el punto donde está aplicada la fuerza de 15 libras. Esa es la viga. Lo que quiere decir que si yo planteo mi diagrama de cuerpo libre, yo tendría, dijimos que siempre se dibuja como una línea. Yo voy a presumir que este extremo es el punto B, este por aquí es el punto A, para tenerlo ubicado. Ok, las fuerzas que están aplicadas ahí son una fuerza de 15 libras, una fuerza de 20 libras, una fuerza de 35 libras, una de 20 libras, otra de 15 libras. Ahora bien, tenemos que entender qué tipo de apoyo es cada uno. En A, ¿qué apoyo tenemos? ¿Una articulación fija o una articulación móvil? Fija. Fija, porque si se dan cuenta es un pasador y esto simplemente restringe, simplemente no restringe
lo que sería la rotación. Después restringe el movimiento en X y el movimiento en Y. Por tanto, yo puedo sustituir ese apoyo A por sus reacciones. ¿Cuáles son las reacciones que tiene? Le vamos a llamar a Y y le vamos a llamar a X. Como me están pidiendo la tensión del cable BC, yo lo que hago es que como que yo cortara el cable ahí, lo que quiere decir que eso va a ser representado por una tensión. Y esa tensión va a ser la tensión TBC. Entonces yo tengo un esquema de diagrama de cuerpo libre, el estado de fuerza de ese cuerpo, o sea, de esa viga. O sea, esa viga está sometida a todas esas fuerzas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Simplemente probar de que esa viga está en equilibrio. Y probando que esa viga está en equilibrio, aplicando las condiciones de equilibrio, yo voy a ser capaz de determinar las reacciones en A y la tensión. Entonces, las tres condiciones de equilibrio que yo tengo, ¿cuáles son? Las fuerzas en X igual a 0. Pero ¿cuáles fuerzas en X yo tengo ahí? Simplemente AX. Lo que quiere decir que para que ese cuerpo tenga equilibrio, AX tiene que valer 0. Lo que quiere decir que eso tiene que valer 0. Lo que estoy diciendo con eso es que la reacción AX no va a trabajar. No es que si yo no le aplico una fuerza, él no tome ese valor, sino que para la condición de fuerzas dadas, la reacción que está haciendo en AX no es necesaria. Por tanto, esa reacción va a ser igual a 0. Aplico la segunda condición de equilibrio. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Tendría de izquierda a derecha menos 15 porque el sentido es negativo, menos 20, menos 35, más AY, menos 20, menos 15, más TBC, menos TBC, porque es negativo por el sentido que tiene, menos TBC debe ser igual a 0. Lo que quiere decir que AY menos TBC debe ser igual a 35 más 35, 70, más 15 más 35, 105. 105. Y eso lo vamos a llamar la ecuación número 1, porque no puedo determinar quién es Y y quién es TBC. Yo sé que por ser un cuerpo libre tengo un tercer condición de equilibrio. La tercera condición de equilibrio es la sumatoria de momento. Pero momento tengo que decir respecto a qué punto yo voy a tomar momento. En este caso yo puedo tomar momento a lo largo de la viga donde a mí me convenga. Pero existe una buena práctica que dice que se recomienda tomar momento en el punto donde tenga la mayor cantidad de incógnitas. ¿Por qué se dice eso? Muy simple. Imagínense que yo tomo momento respecto a ese punto. Y sobre ese punto he aplicado una fuerza F. Si yo tomo momento, vamos a llamarle que ese punto sea O. Momento respecto a O. El momento respecto a O de esa fuerza es 0. ¿Por qué es 0? Porque para que exista momento, por definición de momento, que es fuerza por distancia perpendicular, tiene que existir la fuerza y tiene que existir la distancia. Y como estoy tomando momento en el punto de la misma línea de acción de la fuerza, lo que quiere decir que no hay distancia entre la fuerza y el punto del momento, por tanto la distancia es 0, lo que quiere decir que el momento producido por esa fuerza sería 0. ¿Qué significa eso? Que si yo tomara momento en A, ni la fuerza de 20 libras, ni la reacción a Y tendría momento. ¿Por qué? O sea, no entraría en la ecuación de momento porque no tiene distancia. Ahora, si tomo un momento en B, me daría cuenta que ni la tensión TBC ni la fuerza de 15 entrara, dado a que ni TBC ni la fuerza de 15 tiene distancia para poder generar momento. En este caso, yo voy a tomar el momento en B. Pude haber tomado en A o en B porque daba exactamente lo mismo porque tiene la misma cantidad de incógnitas. La incógnita que hay en A es 1. La incógnita que hay en B es 1. Por tanto, decidir entre A y B me es indistinto. Entonces, para yo poder trabajar, vamos a expresar toda la distancia que debí expresar al principio, que está referida. Esta vale 6 pulgadas, esta vale 8 pulgadas, 8 y 6 pulgadas. Entonces voy a sacar el momento de derecha a izquierda. Ok, de derecha a izquierda la fuerza de 20, ¿lo están viendo? Si yo pongo un punto fijo ahí, en una aguja del reloj ahí, ustedes se van a dar cuenta que ese momento va a producir, esa fuerza va a producir un momento antihorario, porque la rotación que va a producir una rotación en contra de la manecilla del reloj. Por tanto, si es en contra de la manecilla del reloj, aprendimos que el momento es positivo, entonces sería 20 por la distancia de esa fuerza al punto de aplicación del momento, que es B, que en este caso vale 6. Voy con la fuerza Y. Me doy cuenta que la fuerza Y, si hubiera una secundera ahí,
la rotación que me produce AY va a ser una rotación horaria. Por tanto, sería negativa. ¿Negativa de quién? De AY por su distancia, que es lo mismo, 6 pulgadas. Ahora voy con la fuerza 35, que me doy cuenta que produce una rotación antihoraria, que sería más 35 por la distancia que hay desde la fuerza 35 hasta el punto de apoyo. O sea, que estamos hablando de esa distancia, que sería en este caso 14 pulgadas por 14. La fuerza de 20, nótese que tiene la misma rotación. O sea, que sería más 20 por la distancia que hay desde la fuerza de 20 hasta B. 8 más 8, 16, más 6, 22. O sea, por 22. Y la última, que será de 15, también tiene la misma rotación antihoraria. Estaríamos hablando de 15 por la distancia que hay entre la fuerza de 15 y el punto B, que sería 8 y 8, 16, 16 más 12, 28 pulgadas. Ok, por 28. Como no hay más fuerza, se debe ser igual a 0. Lo que quiere decir que si yo despejo a AY de ahí, AY valdría la suma de esos productos dividida entre 6. O sea, 20 por 6, más 35 por 14, más 20 por 22, más 15 por 20, entre 6. Por Eso 28, me ¿no da... sería, profesor? 15 por Ah, sí, 28. gracias. Gracias, por 28. Vamos a rectificar. 20 por 6, más 35 por 14, más 20 por 22, más 15 por 28, entre 6. Eso me da 245 libras. Si sustituyo a su Y en 1, tendríamos que TBC, mando a TBC para aquel lado y luego mando ese 105 para el otro lado. Me quedaría que es igual a AY menos 105. Lo que quiere decir que sería 245 menos 105, 140. O sea que la tensión TBC es 140 libras. Y ahí yo terminé la parte A, que es esta, que me piden la reacción en A, y la parte B, que es la tensión del cable BC. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Dígame. Al principio, en el punto A, ¿podría recapitular lo que dijo ahí acerca de la de AX y AY? O sea, el tipo de viga. ¿Cómo hacer el tiempo de viga? O sea, cuando usted identificó al principio que usted estaba hablando, dijo, o sea, ¿Dónde toma el momento? Dígame. ¿Dónde toma el momento? Exacto, sí. Ahí. Exacto. Ok, miren. El momento yo le dije que se toma en el punto donde tenga mayor cantidad de incógnitas. Entonces, dos buenos candidatos para tomar el momento ahí es el punto A y el punto B. ¿Por qué? Porque en el punto A y en el punto B hay incógnitas. En el punto A hay una sola incógnita, dado que ya yo sé que AX vale 0. Y en el punto B hay otra incógnita que se llama TBC. Entonces yo puedo tomar momento en cualquiera de las dos. La ventaja de tomar momento en uno de los dos puntos es porque esas fuerzas que son incógnitas, que serían AY o TBC, no entrarían dentro de la ecuación de momento. No entrarían dado que si yo tengo, como le expliqué en este punto ahí, si yo tomo momento respecto a ese punto y con respecto a ese punto hay una fuerza aplicada, lo que quiere decir que el momento que produce esa fuerza debe ser obligatoriamente 0, dado a que el momento es el producto de la fuerza por la distancia. Y como yo estoy tomando momento, justamente en el punto de aplicación de esa fuerza no puede haber distancia. Y si no hay distancia, no hay momento. Entonces, la ventaja de tomar momento en A o en B. La ventaja de tomar momento en A, que la fuerza AY y la fuerza de 20 libras, que está justamente aplicada en el mismo punto de A, no entrarían dentro de la ecuación de momento. Ventaja de tomar momento en B, que ni la tensión ni la fuerza de 15 entraran en la ecuación de momento. Ahora yo tengo que tomar una decisión, ¿tomo en A o en B? Como los dos me dan la misma ventaja, elegí uno cualquiera. En mi caso, yo pude haber elegido A y da exactamente lo mismo si yo hubiera elegido B. Pero yo elegí en este caso B. Entonces, luego que yo elijo el punto donde voy a sacar el momento, veo cuáles son las fuerzas que producen momento, veo la rotación que me produce en cada fuerza,
para determinar si el momento que me están produciendo son positivos o son negativos. Luego yo saber cuál es la rotación que me produce la fuerza, simplemente determino esos momentos multiplicando esa fuerza por las distancias a las que están respectivamente cada una de las fuerzas. Luego que hago esos productos, simplemente lo igualo a 0 y si como me queda como incógnita, en este caso A sub Y, despejo A sub Y y el resultado lo sustituyo en la ecuación número 1. Más o menos, ¿entendiste lo que acabé de plantear? Sí, sí. Excelente. Y acerca, disculpe, Bien. acerca del apoyo en A, al principio, Ajá. que usted ahí Una identificó a articulación. X. Lo que Ajá. pasa es que A, si yo voy a la condición de apoyo que yo te planteé en la explicación anterior, bueno, lo borré. Yo dije que habían 3 tipos de apoyo. Articulación fija, móvil o empotramiento. Yo me doy cuenta, imagínense que esa tensión no está ahí. Y que eso está apoyado solamente sobre B, o sobre A. Si yo a esa viga le aplico una fuerza hacia allá, ¿esa viga se puede desplazar? No, porque está No. anclada en ese punto. Ahora, si yo le aplico una fuerza vertical, ¿se puede desplazar? Tampoco no, porque tiene una fuerza que le restringe el desplazamiento. Por tanto, ya yo sé que ese apoyo que está ahí es una articulación móvil. Y es móvil porque si yo le aplico una rotación, por eso solo un pasador, él permite esa rotación. Si tú agarras un lápiz, un lapicero, que tú tengas frente a ti, y tú pones 2 dedos agarrándola, de tal forma que te formen como si fuera un pasador, tú te das cuenta que ese lápiz permite rotación, pero no te permite desplazamiento en X y desplazamiento en Y. Entonces, esa forma de que tú estás anclando a ese lápiz, por ejemplo, es lo que se conoce como articulación. Y esa articulación es equivalente a yo sustituir ese apoyo articulado fijo por 2 fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? La fuerza que restringe. Una fuerza que le voy a llamar reacción a su y otra fuerza que le voy a llamar reacción a su X, que fue lo que yo hice aquí. Fíjese, cuando yo hice el diagrama del cuerpo libre, donde está el estado de que está sometido a la fuerza, ese cuerpo que viene siendo la viga, yo en vez de poner el apoyo, sustituí ese apoyo por sus restricciones, que serían AX y AY. Y en B es un cable. Como es un cable, lo sustituí por una tensión. ¿Estamos claros? Ok, ahora sí, profe. Puede continuar. Oscar. Excelente, entonces. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya entendí. Se entendió, eso es importante que se entienda. Estos ejercicios son bastante sencillos. Después que tú interpretaste la condición de apoyo, y después que tú hiciste el diagrama de cuerpo libre, que es la interpretación general de lo que te están pidiendo, eso sale solo. Eso es sumar, restar y multiplicar. Muy simple. Vamos a hacer Yo diría dígame. que el ejercicio en sí es saber interpretar todas esas fuerzas, ya después de ahí. Claro, es el diagrama de cuerpo libre. O sea, después que tú hiciste el diagrama de cuerpo libre, ya. Profe, ¿se puede dar el caso de que, disculpe, Lo escucho, jefe. se puede dar el caso de que hayan 2 articulaciones móviles en un ejercicio? Sí, pero en esta materia no. Y puede haber 2 empotramientos y varios, no 2, puede haber N articulaciones y N empotramientos. Lo que pasa es que cuando tengo un cuerpo rígido que está sometido con más condiciones, más incógnitas que ecuaciones, eso es una estructura que se llama hiperestática. Ustedes van a aprender lo que son ingenieros civiles, que existen 3 tipos de estructuras: isostática, hiperestática y hipostática. Nosotros en esta materia no damos esa clasificación porque solamente trabajamos con estructura isostática. Entonces, como nosotros trabajamos solamente con estructura isostática, nosotros no damos la clasificación del tipo de estructura que tú estás trabajando. No hacemos ese reconteo. Entonces, como no hacemos ese reconteo, yo no te doy esa exposición y tú te vas a dar cuenta que la mayoría de las estructuras que nosotros vamos a trabajar aquí van a ser estructuras isostáticas. ¿Se entiende el concepto? Ok. O sea, eso no lo van a ver ustedes en esta materia, lo van a ver en una próxima materia que se llama análisis estructural, donde ustedes van a ver que existe cosas más allá de una estructura que la puedo resolver con 3 simples ecuaciones. Porque ustedes se van a dar cuenta que hay unas compatibilidades que son compatibilidades de formación y a través de compatibilidades de formación
un sistema de ecuaciones, en vez de tener 3, tú la puedes llevar hasta 6 ecuaciones tú puedes desarrollar. Lógico, introduciendo el concepto de compatibilidad de deformaciones, pero eso es otra historia. Eso ya es un poquito más adelante, se lo van a dar en varias materias, como son sistemas de viga conjugada, el sistema de Hardy-Cross, pendiente de deformación, algunos autores llaman pendiente de desviación, también está el método matricial, método de elemento finito, hay muchos métodos para resolver ese tipo de estructuras. Ahora, las estructuras isostáticas, el método más simple para resolverlo es el que nosotros estamos explicando ahora. Ustedes se van a dar cuenta que más adelante hay diferentes métodos para resolver en función de la estructura que ustedes estén analizando. Pero eso lo van a ver los civiles, no los electromecánicos ni los industriales. Por eso aquí no le dan esa clasificación. Porque esa parte, como ustedes como ingenieros electromecánicos o ingenieros industriales, lo que le puede interesar es el cálculo de un momentico, calcular algunas reacciones para ver si el cable que yo voy a poner para agarrar cierta maquinaria o cierto peso me cumple. ¿No me está entendiendo? Pues cuando te van a hacer un sistema de izaje con un cable, usted lo que ve, la fuerza que requiere ese cable, vamos a suponer que requiera una fuerza de 10 toneladas, usted simplemente va a la ferretería y dice, ok, yo quiero un cable que me aguante como mínimo 10 toneladas. Entonces te decimos el cable que tú necesitas un diámetro tal. ¿Estamos de acuerdo? Y también eso se lo van a enseñar un poquito en resistencia a los materiales. En esta parte no, esta parte es la parte mecánica, la parte matemática, donde usted todavía no lo relaciona con la realidad, teóricamente. Aunque estamos resolviendo problemas reales, que fíjense que un problema en la camioneta, pero que todavía no saben para qué yo voy a utilizar esos valores. Y esos valores es para diseñar los elementos que están compuestos, por ejemplo, la camioneta, la viga, el chasis. Para tú diseñar el chasis, tú necesitas saber el momento, el cortante, la fuerza axial que llega al chasis. Para con esos momentos, yo definir una dimensión y una sección de material con una resistencia específica, de tal forma que me aguante las fuerzas internas que está sometida, por ejemplo, el chasis de esa camioneta. Y ustedes van a dar cuenta que el punto G, que es el centro de gravedad, me interesa conocerlo porque el punto G de gravedad es lo que me va a decir a mí, que me va a ayudar a mí con respecto a las curvas, cómo van a ser esas fuerzas centrípetas y esas aceleraciones centrípetas, de tal forma de que el vehículo no se vuelque por la estabilidad que tiene, pero eso te lo van a ver en dinámica. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo único que te van a aprender es a calcular, por ejemplo, el centro geométrico. Ya el centro geométrico ustedes lo van a usar en otras materias, que le van a decir, bueno, ese centro geométrico a mí me sirve para esto. En esta materia es enseñar la suma. Ustedes están sumando. Imagínense que esta es la suma de la ingeniería. Para en otras materias, usted utilizar esa suma para resolver otras cosas. Esta es la base. Para más adelante, tirar las columnas, luego tirar la viga, y luego tirar la losa, y ahí usted fundó su edificio. Entonces, ya entendiendo eso, vamos a hacer el último ejercicio que vamos a explicar por el día de hoy, que viene siendo la camioneta. Esa camionetica, bastante sencilla, por cierto. Te dicen 2 cajas con una masa de 350 kilogramos se colocan en la parte trasera de una camioneta que pesa o que tiene una masa de 1400 kilogramos, como se muestra en la figura. Determine las reacciones en A, la llanta trasera, y B, la llanta delantera. Eso es muy simple. Diagrama de cuerpo libre. Yo le dije que todo cuerpo libre yo puedo expresarlo como si fuera una línea recta. Una línea. Que no necesariamente es recta, puede ser curva, pero en este caso es una línea recta. Vamos a suponer que ese punto es A, que es donde está la goma trasera, y este punto por aquí es B, que es donde están las ruedas delanteras. Ok. Yo sé que tengo 2 fuerzas. Una, vamos a llamarle el peso de la caja. Y aquí tengo otro peso de la caja. Y en algún punto tengo el peso del vehículo. Ok. También sé que por la forma que tiene el apoyo A y el apoyo B, son una articulación móvil. Porque si yo le hago una fuerza en este sentido, asumiendo que la fuerza de fricción sea 0, ese vehículo se va a desplazar. Por tanto, el A y el B lo puedo considerar como si fuera una articulación móvil. Por tanto, lo puedo sustituir por una fuerza perpendicular a la superficie en la cual ella se desliza. Por tanto, sería AY y aquí sería
BY. Ese es mi sistema de fuerza. Todavía no sé quién es WC ni WB. Vamos a completar la información quién es WC y quién es WB. Como cada caja tiene una masa de 350, lo que quiere decir que el W caja es igual a 350 por la aceleración de la gravedad. Porque recuérdense que el peso, yo trabajo, esto es mecánica y esto es con fuerza. O sea, estamos hablando de peso por 9.81. Estamos hablando que las cajas, cada una pesa 3.433.5 newton. O sea, quiere decir que esto vale 3.433.5 newton. Y esto vale 3.433.5 newton. El peso del vehículo sería 14.400 kilos por 9.81. Sería 13.734 newton. O sea que esto pesa 13.734 newton. Por cierto, el peso de un objeto siempre se coloca en el centro de gravedad del objeto. O sea, ustedes, si ustedes se pesan y yo puedo determinar su centro geométrico o su centro de gravedad, yo puedo decir que el peso total suyo, yo lo puedo concentrar en el centro de gravedad sin cambiar el comportamiento con respecto al todo. ¿A qué me refiero sin cambiar el comportamiento respecto al todo? Yo sé que esa camioneta realmente es un peso que es distribuido. ¿Qué es un peso distribuido? Que es un peso que va a lo largo de una línea. Pero si yo puedo determinar el centro de gravedad de ese sistema de fuerza, yo puedo concentrar toda esa fuerza en un solo punto. Y ese punto es el centro de gravedad. Por eso es que ustedes ven que el ejercicio le da la letra G. Esa letra G que está ahí significa centro de gravedad. O sea que ahí que va aplicada el peso de la camioneta. Entonces, antes de continuar, vamos a ubicar esa camioneta, la distancia. O sea, yo quiero saber la distancia que hay de aquí a aquí, la distancia que hay de aquí a aquí, la de ahí a ahí, la de ahí a ahí. Vamos a ver si la podemos ubicar. Nótese que la distancia total desde la punto C hasta la parte delantera de la camioneta tiene 1.7 más 2.8. Estamos hablando que tiene 4.5 metros de largo. Y nótese que de la llanta delantera hasta la defensa de la camioneta sería 1.8 más 1.2 más 3 más 0.75, o sea, 3.75. Lo que quiere decir que la distancia que hay de aquí a aquí es a los 4.5 quitarle los 3.75. Lo que quiere decir que vale 0.75. Eso está claro, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ok. Nótese algo también. Si yo sé que la distancia de aquí a aquí es 0.75, la distancia que hay aquí es a los 1.70, quitarle los 0.75. Lo que quiere decir que sería 0.95. Ok. Ahora quiero la distancia que hay de D a G. Como de A a D hay 0.95. Y eso vale 1.8. Eso quiere decir que de A a G tiene que valer 1.8 menos 0.95, o sea, 0.85. También se entendió esa parte, ¿verdad? Y ya yo sé que de G a B vale 1.2. Ya tengo toda mi información. Si yo sumo todo eso, debería darme 3.75. Vamos a decir 0.75 más 0.95 más 0.85 más 1.2. 3.75. O sea que está bien calculada. Ok. Siempre que tengo toda mi información necesaria. Vamos entonces a aplicar las condiciones de equilibrio. Primera condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Veo mi diagrama de cuerpo libre y no hay ninguna fuerza en X. Por tanto, ya esa por las consideraciones que hay en el diagrama de cuerpo libre, no existir ninguna fuerza, se cumple automáticamente. Segunda condición. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Viendo de izquierda a derecha, tendríamos 3.433.5 negativa, porque el sentido es negativo, más A sub Y
menos el peso de la caja, 2, menos el peso de la camioneta, más la reacción de la llanta delantera. Eso debe ser igual a 0 porque no hay ningún tipo de fuerza. Más fuerza, lo que quiere decir que AY más B sub Y debe ser igual a la sumatoria numérica de todos esos valores que están en la ecuación, más 13.734, lo que quiere decir que vale 20.601 newton. O sea, ya eso vamos a llamar la ecuación número 1. Como tenemos una tercera ecuación que es sumatoria de momento, igual a 0, venimos a la misma discusión del ejercicio pasado. ¿Dónde tomo momento? Recuérdense que te veo, que lo escribía. Si me doy cuenta, las incógnitas que tengo son en A y en B. Lo que me está diciendo eso que es preferible tomar momento o en A o en B. Y es igual hacerlo en A o hacerlo en B porque tienen la misma cantidad de incógnitas. Por tanto, voy a tomar momento en A. Lo pude haber tomado en B, pero para que no vean que es muy parecido al que el ejercicio que hice anterior, lo voy a tomar en A, para que noten la diferencia. Sabiendo que AY no entra dentro de la ecuación de momento, dado a que AY no tiene distancia. Entonces empiezo de izquierda a derecha con las fuerzas. Voy a empezar con esta primera fuerza, WC. Si me doy cuenta y pongo una segundera ahí, eso produce un movimiento antihorario. Por tanto, sería 3.433, o sea, positivo, multiplicado por la distancia que hay de esa fuerza de la caja hasta AY, que es 0.75. AY no produce momento porque estamos trabajando momento en A. Voy con la tercera fuerza, que es la siguiente caja. Si me doy cuenta y pongo una secundera ahí, eso me va a producir una rotación en ese sentido que es horario, o sea que sería negativa. 3.433.5 por la distancia que hay de A a la fuerza que estamos analizando, que sería en este caso 0.95. Mírenlo ahí. Es la distancia de ahí a ahí, que es 0.95. Sigo con el peso del vehículo. Me produce una rotación también horaria. Negativa. Lo voy a poner aquí en el espacio de abajo. 13.734. Multiplicado por la distancia que hay de A al peso de la caja. O sea que sería 0.95 más 0.85, 1.80. Ok. Sigo con el siguiente. B sub Y. B sub Y me produce un momento antihorario. O sea que es positivo. B sub Y por la distancia que hay de A sub Y a B sub Y. O sea, estamos diciendo la distancia que hay de aquí a aquí. Yo sé que 0.95 más 0.85 es 1.80 más 1.2 sería 3 metros. O sea, por 3 debe ser igual a 0. Todo lo que no tiene incógnita lo mando para aquel lado y el coeficiente 3 que acompaña a BY lo mando para aquel lado dividiendo. Y me quedaría que B sub Y es igual a 3.433.5 por 0.75 menos 3.433.5 por 0.95 menos 13.734 por 1.80. Eso me da, mandándolo para aquel lado, positivo 25.407.9 entre 3. Divido eso entre 3 y me da 8.469.3 newton. Si sustituyo a BY en 1, tendríamos que AY es igual a 20.601 menos 8.469.3. Y eso me da 12.131.7 newton. Ustedes dirán, bueno, esa es la respuesta, pero hay un tema. ¿Cuánta goma hay adelante y cuánta goma hay atrás en una camioneta? 2 y 2. 2 y 2. 2 y 2. Lo que quiere decir que si yo quiero determinar la carga en cada una de las llantas, en la delantera. Debe dividir eso entre 2. Exactamente. En la delantera, que es BY, sería 8.469.3 entre 2, es 4.234.65 newton. Y en la trasera,
sería 12.131.7 entre 2. O sea que es 6.065.85 newton. O sea que esa es por cada una de las gomas. Por la delantera y por la trasera. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Vieron lo simple que es trabajar el cuerpo rígido? Se ve hasta más sencillo que la partícula. Realmente no es más sencillo. Lo que pasa es que ya como ustedes tienen el manejo de la partícula, se ve más simple que la partícula. Entonces, si no hay pregunta, lo dejamos hasta aquí. En un ratico subo el video. Y nada, ya tienen todos los conocimientos suficientes para hacer la práctica 2. Terminen la práctica 1 y la práctica 2 me la suben antes del viernes, por favor. Profe, Está bien, profe. Dígame. ¿puede poner la primera página, por favor? Para tomarle un screenshot. Aunque va a estar en el video.